Muy buenas tardes. Estamos en la semana número uno, sesión número uno del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Y esta semana, llamada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, es la primera de nuestros 8 encuentros generales. Y me da mucho gusto y me alegra mucho estar acá para ayudarlos con las actividades de su sesión. A medida que algunos se incorporan, voy a ir presentando la presentación que elaboré para el día de hoy. Un gusto saludar a Luis Enrique y a Dayan en esta tarde. Listo, estamos ahí. Textos y Visiones del Mundo, el módulo 4, y la semana 1 es Arte y Expresión, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Y para comenzar lo más rápido posible, vamos a mostrar la agenda de la clase y la agenda que probablemente sigamos las siguientes semanas. La primera es, el número 2 es una explicación de los contenidos generales de la semana. No voy a explicar todos los contenidos porque sería imposible, no me da tiempo, pero lo que sí puedo hacer es ayudarles y recomendarles los que me parece que pueden ser más útiles para su desarrollo y su aprendizaje de esta semana, en particular para la hechura de la actividad integradora 1 y número 2. Luego voy a explicar la dinámica de trabajo y los puntos de dinámica de trabajo y ejercicios con los puntos extra. Luego voy a explicar brevemente la actividad integradora 1 y 2, cuáles son los requisitos que ponen Prepa en línea SEP y cuáles son los requisitos que pongo yo. Para los que no puedan incorporarse a esta grabación, a esta sesión, pueden revisarlo más tarde en la grabación que quedará registrado. Y pues les recomiendo que la vean porque si están viendo esta sesión, contiene elementos muy importantes para tu desarrollo, tu aprendizaje, tu calificación y la consecución de sus objetivos, que es aprobar con la mayor calificación posible el módulo 4. Después vamos a hablar sobre el plagio, que tengo algunos materiales para eso. Luego algunos ejemplos y ejercicios que tienen que ver con el plagio y con la forma de citación. Después preguntas del público que hasta ahora no me han llegado, entonces probablemente las dejemos para el viernes, porque no tengo hasta ahora preguntas o no me han llegado preguntas de su tutora ni de la supervisora. Entonces es probable que no las ponga ahorita. Y vamos también a hacer preguntas de los asistentes a la sesión. En realidad, ese último punto de las dudas de los asistentes a la sesión son muy relativas porque ustedes pueden preguntar cuando ustedes quieran y necesiten, pueden interrumpirme las veces que así lo requieran. Por si no lo habían notado, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez y yo estaré a cargo de este módulo con ustedes. Me dará muchísimo gusto atenderlos. Y estoy en la mejor disposición de ayudarlos y siempre y cuando pues tengan la confianza de escribirme por el mensaje privado o el chat o bien por el correo electrónico. Cualquier duda atenderé con prontitud. Recuerden que son 24 horas para la contestación, 24 a 72 horas y 24 a 72 horas también para la devolución de las actividades integradoras que ustedes hagan. Hay algunos lineamientos que yo ya puse durante esta semana, en los 2 días previos, en las asesorías, perdón, en los foros de novedades y el foro aprendiendo, y que les van a permitir, pues, saber más o menos cómo estoy trabajando yo. Una de las características de mis clases o de mis sesiones es que me gusta un poco que tomemos cierta estructura, es decir, que tomemos cierto orden en la forma que ustedes hacen sus trabajos, y de esa forma, si yo noto el orden o aprecio el orden, pues evidentemente podré apreciar, bueno, podré ser más claro y poder calificarlo de una manera más sencilla, de acuerdo con los lineamientos que me traza Prepa en línea SEP. No es una cuestión de que yo quiera o no quiera hacer algo, sino es una cuestión de que todo está o todo nos los marca Prepa en línea SEP, y pues esa parte es la única que tengo que compartir y seguir, más bien. Si tienen dudas, en cualquier momento me pueden revisar, no hay ningún problema.
Déjenme revisar cómo va esto. Ya. Vamos a explicar los contenidos generales, que son estos 9 que hay aquí. Los contenidos generales que están viendo en la pantalla son una forma de que ustedes, como dice su nombre, literatura, arte y expresión comunicativa, nos habla de que ustedes van a entender qué es la literatura, cuáles son sus divisiones, cómo se analiza un texto literario. Básicamente esas 3 cosas, repito, van a saber qué es la literatura, cuáles son sus divisiones y cómo se analiza un texto literario. Esas 3 cosas que van a hacer son las que van a desarrollar más adelante cuando lo explique en su actividad integradora número 1 y también la número 2. Algunos ya lo hicieron por ahí, pero también se perdieron algunas instrucciones mías. Entonces, pues les recomiendo francamente que por esta ocasión la pueden entregar de nuevo, siempre y cuando tenga que seguir estos lineamientos. Si no siguen estos lineamientos, pues no tiene mucho sentido que las hagan, porque de todos modos tendrá la misma calificación. El contenido general, repito, es qué es la lectura, la literatura, cuáles son las divisiones de la literatura, la lectura y cómo se analiza un texto literario. Para eso bueno, aquí les dice textos literarios, análisis de un texto, literatura, fondo y forma. Entonces, el lenguaje literario, el tipo de narrativa, la poesía y lírica, y les recuerdo que deben seguir participando en el foro Aprendiendo durante toda esta semana para que obtengan puntaje en la plataforma y eso les ayude eh, a su porcentaje de evaluación. Les muestro muy rápido el porcentaje de evaluación para evitar malos entendidos. Vean, aquí están los porcentajes de evaluación, que son 42% cuando se trata de las semanas 1 y 3 de cada actividad integradora. Entonces, por ejemplo, si tienen un plagio, eso es 0. Entonces ya no tendrían menos 14%. Y a partir de la semana número 3 empiezan los foros de integración, que son foros que tienen que contestar en las semanas 3 y 4. Y el proyecto integrador, que es muy, muy importante, que vale el 30%, es la semana 4. Y también tienen otros componentes que son la autoevaluación, que son las habilidades socioemocionales, y hay un 5% que es de la actividad en la plataforma. Si ustedes no pueden entrar a la plataforma, no entran con mucha frecuencia, pues eso tiene un impacto. No estoy diciendo, todos tenemos trabajo, no estoy diciendo que sean 3 o 4 horas diarias, pero creo que con una hora y media diaria es suficiente para que lean los materiales, revisen todo lo que hay que revisar y aprendan algo. La idea no es solamente pasar la materia, la idea es aprender algo y aplicarlo en la vida cotidiana y tener un conocimiento mayor que te permite conocer lo básico para poder acceder a un nivel superior de educación o a un mejor trabajo, no sé. Cada uno tendrá sus razones, pero es importante que sean conscientes de esto. Esto es el porcentaje de calificaciones. Y bueno, como dije, el contenido general de la semana número 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Y también nos encontraríamos con los contenidos generales. Ahora sí, la 3, la dinámica de trabajo y ejercicios de puntaje extra. Ustedes saben que... a ver si lo encuentro por acá. Permítanme. Estoy buscando el link. Por acá debería estar. Me parece que está aquí. Aquí. Ustedes están viendo una cosa que se llama participación en espacios abiertos para el aprendizaje. En ese nos piden que cada semana evaluemos si alguno de ustedes entró a las sesiones. Entonces yo tengo que evaluar, por ejemplo, a Dayan Morales o a Luis Enrique Sanabria o a Edwin Peña, cuál fue su desempeño en la sesión. Si su desempeño fue correcto de acuerdo a lo que nos dice Prepa en Línea CEP y de acuerdo a mi percepción y experiencia,
entonces le otorgo un puntaje extra después de cada sesión, o puede ser por sesión o por semana. Esto nos lo marca la misma plataforma de Prepa en línea CEP. Y esto es la razón, alguna de las razones por las cuales ustedes podrían estar aquí para el puntaje extra. Y también, pero el puntaje extra no es suficiente, es decir, no se les dan puntos por asistir a las sesiones, se les dan puntos por participar activamente en las sesiones, preguntar y sobre todo responder las preguntas que yo les haga durante la sesión y participar con los videos, las preguntas, los ejercicios que voy a explicar durante estas 4 semanas. Les recuerdo también, por favor, que van a ser 2 semanas de este módulo y después hay un receso y después regresamos ya en el mes de enero. Por favor, estén atentos a esta situación para que no se metan en vacaciones y pues también revisen sus contenidos, ¿no? Eso es lo más importante. Si hay alguna duda o pregunta hasta acá, pues háganmela saber, por favor, porque me regreso o lo explico las veces que quiera. Entonces ya tenemos el número 1, el propósito de la sesión es explicar los contenidos de la semana 1 y comprender las actividades integradoras 1 y 2. En la 2 es explicar los contenidos generales, que ya hice. En la 3 es la dinámica de trabajo y los ejercicios y puntaje extra. Ahí voy en una. En un caso, ustedes tendrán que cada sesión, perdón, a veces lo hago cada semana, a veces lo hago cada sesión. En una de las semanas, yo les pido, además de participación activa, contestar preguntas y asistir a la sesión, les pido también, por favor, que elaboren algo extra que yo les pido. Entonces, yo también les coloco ese puntaje extra. Ese puntaje extra es adicional al que les acabo de mostrar. Por supuesto, es opcional, ambos son opcionales y les permitirán tener aún un mayor porcentaje de puntos extra. Estos pueden ser desde ver un video y hacer un resumen hasta contestar preguntas y hacer una bibliografía. Entonces, revisen por favor, háganlos y mándenlos. La dinámica para mandarlos es antes del viernes a las 7:30 de la noche, o sea, el viernes próximo. Ahí cierra el puntaje extra que doy yo y el puntaje extra que da la prepa en línea CEP. Cierra el viernes después de que acaba la sesión. Ahí pues determino quién estuvo, quién participó y quién no. Entonces, esa es la dinámica general de cómo vamos a trabajar durante este módulo. Espero que sea clara y si no es clara, les pido que por favor me lo hagan saber para revisar con ustedes nuevamente los lineamientos. A ver, aquí vamos a pasar, bueno, aquí ya pasamos a los puntajes extra. Ahorita les voy a indicar cuáles van a ser los puntos extra de esta semana. Repito, ahorita en unos momentos les voy a indicar cuáles son los puntajes extras de esta semana, los que voy a dar yo como asesor virtual, no solo la plataforma. Actividades integradoras, voy a explicar cada una de ellas de manera general, muy brevemente, y esas actividades integradoras pues estarán determinadas por lo que contesten. Por ahí cosas muy importantes, súper importantes, que se las resumí aquí. Para hacer actividades integradoras conmigo y obtener buenas calificaciones y no obtener descuentos en las calificaciones, debes seguir las instrucciones de la plataforma, seguir las instrucciones complementarias de tu asesor virtual, en este caso yo. O sea, hay 2 instrucciones, es la misma instrucción, solo que a veces yo aumento algo. Por eso es importante que vean el video. Si no pueden asistir a las sesiones, vean el video. Seguir las instrucciones complementarias de tu asesor virtual, cuidar la ortografía, por favor, y colocar bibliografía, citas y paráfrasis. Esto es obligatorio. Si tú no colocas cita, bibliografía y paráfrasis, automáticamente tienes un 10% menos porque eso se puede prestar a plagio. Si además de eso yo encuentro que lo que tú pusiste como respuesta tuya está en alguna de las páginas que ya todos conocemos, donde obtienen sus actividades integradoras, eso es un 0. Si tienes 1 o 2 preguntas, es un 30%, y hay 30, 50, 70%. Si tienes más de 3 preguntas, es 100% y es 0, no puedes volver a entregar. Y como ya vieron, valen 7% cada actividad. Entonces te recomiendo que no te arriesgues y lo pongas conforme lo estoy haciendo.
por supuesto, es mucho más largo, bueno, no sé si mucho más, pero es más largo, cuesta más trabajo, pero al final tienes la satisfacción de que no tienes plagio y que aprendiste algo. Entonces, por ese lado, espero tener una buena comunicación con ustedes y revisar todos los aspectos que tienen que ver con bibliografía, citas y paráfrasis. Ahorita voy a explicar cómo se pone una bibliografía, una cita y también una paráfrasis. Preguntas, por favor. Igual si pregunto algo y no lo contestan, tampoco, desafortunadamente, tampoco van a poner eh, las instrucciones, ¿no? Entonces, perdón, tampoco van a obtener puntos extra. Entonces, deben participar activamente, por favor, para que pues lo puedan revisar. Entonces, los puntajes extra son en la plataforma de PRIPACEP, es semanal o más bien por sesión, y actividades extra de mi parte. Son dos tipos. Luego, vamos a ver, bueno, de acuerdo a esto, permítanme. Ya vimos la actividad, bueno, vamos a ver la actividad integradora número 1, en qué consiste. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo otra cosa, que es el formato de la actividad integradora. Ustedes en la actividad integradora número 1 tienen que primero, ahí creo que ya lo van a empezar a ver, tienen primero que revisar, lo primero que tienen que hacer es revisar cuáles son los textos que les piden leer. Aquí les van a pedir tres. Uno de Sor Juana, que se llama Al que ingrato me deja busco amante, otro de Rubén Darío, que se llama El rey burgués, y otro que se llama La verdad sospechosa, del autor Juan Ruiz de Alarcón. Una vez que los hayan leído, tienen que contestar estos lineamientos, por favor. Muchísima atención, porque son diferentes los que tiene ahí y yo le estoy agregando. Cuando dice quién es el autor, me tienes que explicar a qué época pertenece. También me tienes que explicar cosas sobre él. No tiene sentido que si te ponen aquí Sor Juana Inés de la Cruz, te pregunte nada más para que lo copies. Tienes que aportar algo. Ustedes tienen que pensar de manera reflexiva y aportar algo a la tarea. No se trata solo de copiar y pegar. Entonces, aquí, ¿a qué género literario pertenece? Ustedes tienen que buscar cuáles son los tres géneros literarios que hay y tienen que explicarlos acá. Edwin está preguntando y yo me voy a tener un minuto. Yo tengo una pregunta. Si tengo plagio, ¿puedo volver a hacer la actividad? ¿Todavía hay tiempo? En realidad, no puedes hacer la actividad. Hay tiempo, pero es un plagio completo y se considera cero. Solo en esta ocasión voy a dar la oportunidad de que lo rehagan, pero no van a alcanzar una calificación mayor a 8. Solo en esta ocasión, pero sí les pido, ahorita voy a explicar un caso en el cual desafortunadamente se cometió un plagio de las generaciones pasadas y entonces ahí van a ver qué es lo que no deben hacer. Por supuesto, lo primero que tengo que decirles es copiar y pegar algo que no es suyo es plagio. Copiar y pegar y poner las mismas lugares de donde obtuvieron la información sin que ustedes la leyeron, eso es plagio. Hay muchos niveles de plagio, por eso también hay varios niveles de descuentos. Entonces, por favor, no se arriesguen, háganlo ustedes, lean las instrucciones y si se pueden guiar de otras instrucciones, lo pueden hacer. Pero esto solo es aplicado a la primera semana y a las primeras 2 actividades integradoras. Después de eso, no se permite ningún plagio, de ninguna corrección. Recuerden también, por favor, que el tiempo, hay ciertos lineamientos que ya les explicó su tutor para pedir extensiones. Síganlos, por favor, o que les va a explicar mañana. Sigan las instrucciones de su tutor para que puedan hacerlo correctamente. Si solo quieren la extensión por pedirla, así no funciona. Revisen también el manual del alumno y ahí viene cómo pedir una extensión, por favor. Espero que no lleguemos a eso, pero si llegamos, háganlo, por favor. Entonces, estaba explicando, tienen que llenar este cuadro, quién es el autor, a qué género pertenece, cuál es el contexto. Todas estas preguntas, contexto del autor, intención del autor, argumento, tema, acción, tiempo de la obra, espacio y personajes, todos sin excepción están en el material que proporciona Prepa en línea CEP, todos.
tienen que leerlo y hacer sus notas, por favor. Es muy importante que lo hagan. Después, si nos dice 10 a 12 líneas, hagan 10 a 12 líneas, porque si no, no están siguiendo las instrucciones. Y lo primero que debemos concentrarnos, la primera habilidad que debemos desarrollar es la habilidad de seguir instrucciones. Léanlas con calma, con cuidado. Si tienen dudas, pregúntenme. Y la primera instrucción, la tercera pregunta dice, con base en los elementos de la tabla, o sea, aquí, ¿cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten? Voy a explicar brevemente. El contexto del autor es dónde vivió el autor. Si vivió en México, en Estados Unidos, en Europa, y qué estaba pasando cuando sucedió. Y otra cosa es, contexto de la obra es cómo es el ambiente de la obra, si es una época cercana a la que vivió con el autor, si no es cercana a la que vivió con el autor, si tiene algo que ver con la vida o con otras obras del autor, etc. Entonces, esas son las diferencias. Si tienen más preguntas, avísenme por favor y yo lo voy explicando o lo explico de nuevo. Después, el número 4, redacta un comentario breve, no más de 15 líneas, pero menos de 5 tampoco, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Si ustedes no mencionan elementos de este cuadro, la respuesta automáticamente es inválida. Deben usar lo que ya hicieron. Y número 5, en uno o dos párrafos contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época en la que vives. Debes explicar con base en tu experiencia cuáles son los objetos, las formas de ver la vida en el texto literario. Y para finalizar, van a poner un apartado que se llama referencias bibliográficas. Si este no está, automáticamente tienen 10%. Y si yo encuentro palabras que se parecen o que son muy parecidas, pero solo le cambian una cosa y la dejan igual, eso también es plagio. Entonces no se arriesguen, repito, porque soy muy estricto con esas cosas. Por favor, no se arriesguen. Yo no me arriesgaría, mejor hago mi trabajo, me toma más tiempo. Sé que todos tenemos cosas que hacer, pero uno de sus compromisos en esta escuela es tomarse un tiempo suficiente para estudiar, para investigar, para escribir y para presentar. Entonces háganlo de la mejor manera posible. Si quieren ayuda, por favor, escríbanme con toda confianza y yo los atiendo. Contesto muy rápido los mensajes, así que por favor, tomen en cuenta eso. Las referencias bibliográficas van a ser al menos 4. Ahora sí, preguntas para participación. Díganme, por favor, cuáles son las referencias que tienen que incluir aquí. ¿Nadie quiere contestar? Bueno, les recuerdo que su participación activa es importante para los puntos extra y no es suficiente con aparecer en la sesión, sino que tienen que contestar de manera activa. Dayan está preguntando, perdón porque no la había visto antes, si no puedo acceder o entrar a la sesión en su hora, ¿dónde la puedo ver? Muy buena pregunta. Antes de continuar con esto, voy a dejar de presentar y voy a presentar dónde la pueden ver. Esta es Dayan, si no me equivoco. Ustedes ven esto mismo, que es el tablero de prepa en línea CEP. Tal vez lo vean con algunas diferencias, pero es lo que ven. Cuando yo termine, es decir, como 2 horas después aproximadamente de que termina la sesión, en lo que se tarda en subir el video, en realidad no se tarda mucho en subir, pero tarda mucho en llegarme la notificación del video. Entonces ahí es donde yo me tardo más. Alrededor de 2 semanas después, 2 horas, perdón, después de que ustedes terminen la sesión, de que terminemos la sesión, lo vas a encontrar en 2 lugares. El primero en el foro de novedades, aquí,
lo vas a encontrar como enlace a la sesión del 7 de diciembre. El otro... Perdón, me salí por error. Decía que el primer lugar donde lo vas a encontrar va a ser en el foro de novedades. Aquí va a haber una nueva publicación que se llama enlace a la sesión número 1 del 7 de diciembre del 2022. La voy a poner aproximadamente hoy a las 8 de la noche aproximadamente. También vas a encontrarla en este apartado que se llama pizarra de sesiones. Y aquí hay una parte donde dice accede a las sesiones de tu asesor virtual. Si tú le das clic, van a aparecer, por ejemplo, lo que puse hoy y aquí también la pongo. Se llama enlace. Entonces es importante que lo revisen en cualquiera de los dos. ¿Ok? Para contestar a la pregunta que hice sobre qué bibliografías deben estar. Allá nos dice apellido sin nombre de autor, título de la obra, fecha de ciudad, enlace y fecha de consulta. Y Edwin nos dice las referencias bibliográficas son el nombre del autor. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Ahorita les voy a mostrar un formato que les voy a recomendar que tomen una foto o que anoten en su cuaderno. Pero antes tienen que poner 3 textos en bibliografía, 4, perdón, 4 textos en bibliografía. En las referencias. ¿Cuáles son esos 4 textos? Piensen y reflexionen, por favor. Me los van a decir. Eso es participación activa. Repito, en la actividad integradora número 1 tienen que aparecer 4 referencias. ¿Cuáles son esas 4? Por favor, piénsenlo, búsquenlo y participen, por favor. La voy a abrir de nuevo para que vean cómo es lo que tiene que aparecer. Tienen que aparecer 4 referencias bibliográficas. Hay 3 que están bien fáciles, que las están viendo de hecho, y hay una que no está tan fácil. Pero bueno, de todos modos, voy a esperar que ustedes me la digan. Si no, avísenme y yo me paso a otra cosa. Lo resuelvo y entonces desafortunadamente se quedarían sin participación. Pero traten de buscarlo ustedes. Entonces, a ver, Dayan dice, el rey burgués, al que ingrato me deja busco amante, la verdad sospechosa, y prepa en línea recursos. Muy bien, Dayan, esos son los 4 referencias que deben aparecer. Ahorita les voy a poner cómo quiero que las pongan, en qué orden quiero que aparezcan, por favor. Pero de entrada, muy bien, y lo vamos a revisar ahorita, Dayan, pero muy bien, te ponemos una participación. Esas 4 referencias deben aparecer, ninguna otra debe aparecer, solo esas 4, por favor. Limítense a esas para que cuando me dicen que buscaron en internet, yo no me explico si todo lo que ustedes necesitan para resolver esto está en la plataforma. No necesitan buscar en otro lado. Muy bien, y muchas gracias, Dayan. Ahora sí, esa es la actividad integradora número 1. Si tienen dudas, pues avísenme, por favor, todavía están a tiempo. Y les voy a compartir ahora la actividad integradora número 2, que se llama Lenguaje y Expresión Humana. Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Este es, creo que un poco más fácil. Van a contestar unas preguntas. Esas preguntas son
Listo. Tienen que leer un texto que se llama La canción de oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23, y responder las preguntas. Aquí, primer requisito, por favor. Las preguntas deben tener por lo menos 5 renglones. Las respuestas deben tener por lo menos 5 renglones. Si tienen menos de 5 renglones, me voy a ver en la necesidad muy penosa de bajarles puntos. Por favor, limítense a eso. ¿Por qué 5? Porque 5 es suficiente para poder desarrollar un argumento. Tienen mucho material, están leyendo muchos materiales, ejecútenlos, por favor. Luego, ¿identificas alguna problemática de la vida real? ¿Qué opinas sobre el lenguaje? ¿Consideras que el lenguaje? ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión? Etcétera. Ustedes tienen que ir contestando. Y aquí es donde he encontrado muchas confusiones. Tienen que leer con atención El perro y el cocodrilo. Segunda referencia. Dice, en el cuadro de abajo, redacta con tus propias palabras entre 5 y 10 líneas, pero líneas completas, no líneas estas son líneas pequeñas. Yo quiero líneas completas. Por favor, no se confundan, porque también soy bastante quisquilloso con esas cosas. Cuenta la trama del texto, es decir, cuál es el personaje que hizo el personaje principal, el secundario, qué pasó al final, etcétera. En orden cronológico, como si le contaras a un amigo o un familiar. Y luego en el inciso B, tienen que mejorar ese primer relato que hicieron, resumen o trama que hicieron, y contármela con palabras que tengan que ver con lenguaje literario. Pueden ser lenguaje figurado, lenguaje imaginario, ficción, adjetivos, etcétera. Pueden mejorar el lenguaje, pero también pueden hacerlo distinto. No es necesario que solo sea un cambio por palabras rebuscadas. Sí es necesario que ustedes revisen qué es lenguaje literario y lo revisen en su plataforma. Ahí está la respuesta. Después tienen que contestar cuál es el fondo y la forma, justifica tu respuesta y qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o literario y por qué. La misma pregunta les hago. Aquí debe aparecer 3 referencias. ¿Cuáles son las 3 referencias? Por favor, también para participación. Los escucho y los espero. Y los leo, por supuesto. A ver, voy a revisar. Dice Dayan, yo la verdad no he revisado ni checado esta actividad, por lo tanto lo desconozco. Gracias por tu sinceridad, Dayan, pero incluso lo estoy revisando ahora y me pueden decir ustedes mismos ahí cuáles son las referencias que se deben llegar. Cuáles son las referencias que se pueden, digamos, mostrar o que van a ver reflejadas. Son 3. Con que le echemos un poquito de reflexión es suficiente para que ustedes puedan dar con la respuesta correcta. En la anterior lo hiciste muy bien, Dayan. Ahora en esta les voy a ir ayudando. Una referencia que debe aparecer sí o sí es la que se llama La canción de oro de Rubén Darío. Esa siempre debe aparecer. La segunda es El perro y el cocodrilo, que están viendo en la pantalla, que sean de Félix María Samaniego. Ahí van 2. Falta una, que también está mencionada ahí. ¿Alguien me puede decir, por favor? Es un recurso. El recurso se llama fondo y forma. Entonces esas 3 deben aparecer, por favor. Repito la información. Rubén Darío, La canción de oro. Félix María de Samaniego, El perro y el cocodrilo. Y la tercera que debe aparecer es fondo y forma. Justo aquí les están pidiendo cuál es el fondo y la forma. Tienen que leer ese material y con ese material ya pueden contestar. Esas son las 4 en un lado, 3 en la segunda actividad que deben aparecer de manera forzosa. Si no la hacen, pues por lo menos hay un 10% menos de calificación y dependiendo si tiene plagio o no, puede ser más. O puede ser un plagio completo, que es el 100%.
vamos a continuar, ahora sí, con los puntos extra, por favor. Además de su participación, como la pregunta que contestó acertadamente Dayan, además de su participación, les voy a dejar un puntaje extra. Le voy a dar clic a este video, dura como 2 o 3 minutos, y ustedes van a tomar notas, van a poner muchísima atención. Después, de hecho ya lo puse también en la plataforma, en el foro de novedades, lo pueden revisar. También lo vuelvo a poner, les pongo el link aquí también, y quiero que lo vean con atención, por favor, y que me manden un resumen en su cuaderno del contenido de este video. Me lo mandan a mi correo, este es solo por correo, a mi correo antes del viernes a las 7:30 de la noche y se harán acreedores a puntos extras de mi parte. Estos puntos extras yo los integro cuando estoy calificando. Sí, si lo entregas, yo lo recibo, te contesto de recibido y en ese momento tienes tus puntos extras. Cuando estoy calificando, hago una lista y veo que Dayan entregó el resumen que le pedí, entonces tiene puntos extra. ¿Se entiende, por favor? Confirmen que entienden, por favor, para poner el video. Es un video sobre plagio. Perfecto. Gracias, Dayan. Y gracias, Edwin Armando. Va el video ahora sí. Tomen notas, por favor. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Listo. Ahora van a demostrar su conocimiento. Van a demostrar su conocimiento diciéndome, el primero que lo tenga, voy a mostrar una diapositiva, el primero que me diga de qué técnica se trata,
pues tendrá los puntos extra. Ahí va. Voy. Listo. ¿Qué es esto? El primero que lo escriba tendrá puntos extra. Muy bien, una cita textual, Dayan. Excelente. ¿Cómo sé que es una cita textual? Segunda pregunta. Por las comillas y la información entre paréntesis, la cual es la cita. La cita es lo que está entre comillas, lo que está entre paréntesis es la referencia de donde obtuve la información. Así quiero que coloquen en sus trabajos de ahora en adelante. Tómenle foto, cópienlo como ustedes quieran, pero háganlo de esta forma. Vean cómo abro la comilla, que se les marque en amarillo, pongo todas las palabras iguales de las que tomé y al final pongo los paréntesis. Eso no quiere decir que todo mi trabajo va a estar así. Tengo que poner mis propias palabras. No puedo copiar todo el tiempo, porque eso también es, aunque ponga citas, un trabajo que solo tiene citas no sirve para nada. Solamente es copiar y pegar. Entonces eviten también esa práctica. Debemos buscar un equilibrio. Siguiente pregunta. ¿Esto cómo se llama? Es una paráfrasis. Muy bien, es parafrasear. Muy bien, parafraseo. Edwin y Dayan. Excelente, muy bien. ¿Cómo sé que es parafraseo? Explíquenme. Porque no tiene las comillas. Muy bien, no tiene comillas. Entonces es más corto y tiene las palabras del autor de la paráfrasis. No copia, solo altera las palabras y las explica de una forma distinta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo digo, las enfermedades son una base de la histeria y mi paráfrasis es, los malestares son una base de la locura, estoy haciendo lo mismo. Eso también es plagio. Mucho cuidado, por favor. Vean cómo convertí una cita textual de 3, 6, 7, 8 renglones en una paráfrasis de 3 y medio. Siempre tiene que ser más corta, nunca debe repetir las palabras y debe tener un análisis mío. Si no, no es paráfrasis, solo es copia. Entonces, espero que les haya quedado claro, porque contestaron muy bien Edwin y Dayan sobre este tema. Ahora sí, ya vamos cerrando la parte final de la sesión de hoy y les voy a pedir que copien referencias. Así quiero que coloquen las referencias. Hice uno yo para que vean cómo lo deben poner. Prepasep es el autor y luego, entre comillas, está el título de la obra, fondo y forma, y luego el nombre de la plataforma, plataforma Prepa en línea CEP, coma, fecha de consulta y después el URL. Así quiero que pongan todas las referencias de ahora en adelante, por favor. Cópienlas, tómenles una foto, como ustedes quieran, no hay ningún problema. El punto es que la pongan de esta forma. Si no lo ponen de esta forma, pues no serán acreedores a ciertos puntos extra y serán, por el contrario, acreedores a que yo les baje puntos por no ponerlo de la forma correcta. ¿Sí? Entonces, esta es la referencia general. Les pediría, ese es el segundo punto extra, por favor, les pediría que, bueno, el primer punto extra voy a hacer una recapitulación. El primer punto extra les voy a pedir, por favor, que hagan un resumen del video que ya les puse y que han contestado también Dayan y Edwin. Me hagan un resumen, por favor, en su cuaderno, le tomen una foto y me lo manden al correo electrónico antes del viernes. Tienen hoy, mañana y el mismo viernes para hacerlo. Puede ser a mano y una foto en mi correo es suficiente.
Y el segundo punto extra, que es para la actividad integradora número 2, es que ustedes hagan referencias como estas, que hagan sus referencias y que me las manden. Estas sí las pueden hacer en la computadora o en el celular, le toman una screenshot, una toma de pantalla, una foto y me mandan la foto. Si lo quieren hacer a mano, pues se van a tardar mucho copiando la dirección, el link, el enlace, se van a tardar mucho, pero bueno, ustedes deciden cómo lo hacen. Y quiero 2 referencias, además de esta, otras 2 referencias, las que ustedes quieran, pero así como está esta. Si no está así, no pueden optar a los puntos extra. Entonces esas son las 2 condiciones. Vamos a recapitular y con eso vamos cerrando. El resumen de la sesión. ¿Cómo deben presentarse las actividades integradoras? Contéstenlo, por favor. Segunda pregunta, ¿cuáles son los tipos de puntos extra y cuáles son sus criterios? Y tercera pregunta, ¿qué material es la clave para esta semana 1? Ese se los voy a contestar yo. El material clave para la actividad integradora 1 es el que se llama fondo y forma. Si ustedes leen ese bien, lo leen con atención, que son 3 páginas, toman notas de eso, les va a ayudar mucho ahora y en las siguientes semanas, se los aseguro, porque sabrán analizar un texto literario. Si no leen ese, los demás van a estar perdidos. Entonces, lean todos, por supuesto, pero sobre todo lean esos. ¿Cómo deben presentarse las actividades integradoras? Ya lo revisé, bibliografía, respetar las instrucciones, seguir los lineamientos, 5 a 10 renglones y cuidar la ortografía. Los tipos de puntos extras son 2, el que da prepa en línea CEP, que es asistir y tomar notas. Aquí acabo de tomar notas sobre los asistentes, pero desafortunadamente Luis Enrique no me ha hablado ni me ha escrito nada, entonces no puedo dar los puntos extra de esta semana. Y Edwin y Dayan han contestado oportunamente y se han acreedores a puntos extra en la primera sesión. Eso es de prepa en línea CEP. Lo mismo va a pasar el viernes. Y de mi parte, di un segundo tipo de punto extra que es un resumen del video que acaba de pasar y 2 referencias hechas por ustedes. El viernes a mi correo antes de las 7:30 de la noche para hacerse acreedores a puntos extra. Como verán, tienen muchas opciones de puntos extra. Espero que no haya necesidad de pedir puntos extras al final porque no se los puedo conceder desafortunadamente, es contra las reglas. Y ahora sí, este espacio lo iba a dejar, permítanme, por favor, voy a arreglar una cosa aquí en la plataforma y ya doy pie a lo que sigue. Muchas gracias. Me gustaría, por favor, que hicieran preguntas. Ahora sí, ¿tienen preguntas sobre toda la información que he dado? Sé que hoy hablé mucho, pero bueno, normalmente no es así, pero me parecía importante en esta primera sesión, pues hablar bastante. Por favor, sus preguntas serán escuchadas. Ninguna. Perfecto. Bueno, entonces no me queda más que despedir esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero verlos el viernes a las 11:30 de la mañana. Y si tienen dudas, pues escríbame, por favor. Muchas gracias, mucha suerte y nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gracias, Dayan. Hasta el viernes. Gracias, Edwin. Nos vemos.